¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Ahora les traigo el Pro Gol Revancha 2046. Como comentario, no hubo ganador hacia los 14. Nadie le atinamos a los 14. Sean muy bienvenidos a estos pronósticos del macizo del YouTube. Recuerden suscribirse si les gusta el video, mis macizos progoleros. ¡Ánimo! Bien, macizos, comenzamos. Bien, se acumularon a la fecha 20.8 millones, macizos. Como les comentaba al inicio del video, nadie le ha atinado aún a los 14. Conforme mi experiencia, los del Pro Gol están poniendo cada vez los juegos un poco más complicados y de diversas ligas, dependiendo la bolsa que se vaya acumulando. Bien, empezamos con el primer casillero. Tenemos aquí al Tijuana contra el Pachuca. Un partido muy bueno de la jornada 16 de la Liga MX. Tijuana se ubica en el lugar 14 con 14 puntos. Su último juego lo perdió como visitante 2-0 contra el Toluca y el Pachuca se encuentra en el lugar 9 con 21 unidades. Su último juego lo empató contra el Pumas 1-1. Bien, yo aquí me voy a inclinar con el Pachuca, ya que lo he visto un poco más constante. Voy visita en el casillero 1. Casillero 2. Atlas Puebla, de la jornada 16 igual de la Liga MX. Bien, el Atlas se encuentra en el lugar 15 con 13 unidades. Perdió como visitante 1-0 contra las poderosísimas Águilas del América. Puebla se ubica en el lugar 13 con 14 puntos y su último juego lo perdió como local ante León. Aquí yo veo un partido demasiado parejo, macizos. Para ser sincero, veo un empate altamente fijo, muy probable. Empate, casillero 2. Tercer casillero, Pumas Guadalajara. Un buen partido de la jornada 16. El Pumas se ubica en quinto lugar con 27 puntos y su juego de la jornada 15, que fue el lunes contra el Pachuca, como lo acabamos de mencionar, lo empató. Quedaron 1-1. El Guadalajara se encuentra en el lugar 8 con 22 unidades y perdió como local frente al Cruz Azul. Bien, yo aquí me voy a inclinar con el Pumas. Lo veo ligeramente mejor. Local, casillero 3 local, Pumas. Casillero 4, Monterrey Cruz Azul, también un muy buen juego de la jornada 16. El Monterrey se ubica en el lugar sexto con 26 unidades. Su último juego lo ganó como visitante 2-1 frente al Mazatlán. Cruz Azul se ubica en segundo lugar con 29 puntos. También ganó como visitante 2-0 frente a Guadalajara. También partido bravísimo, muy parejo. Yo me voy con el empate, macizos. Bien, el quinto juego, quinto casillero, jornada 16 igual de la Liga MX. Las Águilas se ubican en tercer lugar con 28 puntos. Ganó como local 1-0 frente al Atlas en su último juego y el Tigre se encuentra en cuarto lugar con 27 unidades. Su último juego lo empató 1-1 contra Juárez. El último resultado entre estos equipos se lo llevó el América 1-0. Bien, también yo veo muy parejo este partido de las Águilas contra el Tigres. Ligeramente veo por ahí un 1-0 favor América. Me voy local ahí con el América. Casillero número 6, Tijuana Femenil contra San Luis Femenil, de la jornada 13 de la Liga MX Femenil. El Tijuana se encuentra en el lugar 18 con 3 puntos. Empató como local 0-0 contra Pumas Femenil. Y el San Luis se ubica en el lugar 12 con 10 unidades. Empató como local 2-2 contra Guadalajara Femenil. El último resultado se lo llevó el Tijuana. Yo aquí me quedo igual, local Tijuana. Lo veo mejor. Casillero 7, Athletic de Bilbao versus Sevilla de la Liga Española, ya en la jornada 8. El Athletic de Bilbao se ubica en el lugar 16 con 6 unidades. Perdió como visitante 1-0 contra el Osasuna. El Sevilla se encuentra en el lugar 13 con 7 puntos y su último juego lo perdió como local 1-0 contra el Eibar. El último resultado se lo llevó el Sevilla. Así es que yo veo aquí una ligera sorpresa del Sevilla como visitante. Casillero 7 me voy con la visita. Casillero 8, Manchester United versus Arsenal. Ya el partido de la Premier League en Inglaterra de la jornada 7. Manchester United se encuentra en el lugar 15 con 7 puntos. Empató como local 0-0 contra el Chelsea. Un partido muy aburrido, para ser sinceros. El Arsenal se ubica en el lugar 10 con 9 unidades. Perdió como local 1-0 contra el Leicester. Bien, en este yo me inclino con el local, macizos, Manchester United.
Ya le hacen falta puntos y la localía le puede ayudar algo. Casillero 9, jornada 7 de la Premier League en Inglaterra igual. Leeds United se ubica en el lugar 5 con 10 puntos. Ganó como visitante 3-0 contra el Aston Villa. Leicester se encuentra en el tercer lugar con 12 unidades. Ganó como visitante 1-0 frente al Arsenal. El último resultado entre estos equipos se la llevó el Leicester. Yo me inclino igual, nuevamente contra el Leicester. Leicester visita. Casillero 10. Hertha Berlín versus el Wolfsburg. Partido muy bueno de la jornada 6 de la Bundesliga en Alemania. El Hertha se encuentra en el lugar 15 con 3 puntos. Perdió como visitante contra el Leipzig 2-1. Y el Wolfsburg se ubica en el lugar 10 con 7 unidades. Ganó como local 2-1 contra el Bielefeld. El último resultado se lo llevó el Hertha Berlín. Yo aquí me voy por una sorpresa del Wolfsburg, visita. Cabe recalcar que esto de las sorpresas son bastante variadas, ya que, como podemos ver, ya van bastantes jornadas en que ha habido bastantes sorpresas, ya que se sigue acumulando la bolsa, mis macizos. Vámonos con el casillero 11 de la Liga Francesa. La jornada número 9, Angers versus Niza. El Angers se ubica en el lugar 8 con 13 unidades. Ganó como visitante su último juego 2-1 a Rennes. El Niza se encuentra en el lugar 5 con 14 puntos y empató como local 1-1 frente al Lille. Último juego 1-1, también partido que se ve muy parejo. Vámonos con el empate en este. Bien, casillero número 12, jornada 7 de Holanda de la Eredivisie. El Heracles se encuentra en el lugar 13 con 5 puntos. Empató como visitante 1-1 contra el Sparta. El Utrecht se ubica en el lugar 8 con 9 unidades. Ganó como local 2-1 al Twente. Su último resultado se le llevó el Utrecht 3-1. De este casillero Heracles Utrecht, yo me quedo con el Utrecht. También una sorpresa. Aquí ya la medio analicé, mis macizos. Esperemos atinarle aquí a los mayores posibles que se puedan. Bien, vámonos con el casillero número 13, mis macizos. Portimonense contra Santa Clara de la jornada 6 de la Primera Liga en Portugal. Portimonense se ubica en el lugar 16 con 4 puntos, bastante bajo. Perdió su último juego contra el Tondela 1-0. Santa Clara se encuentra en el lugar 6 con 7 unidades. Perdió como local 2-1 contra el Sporting de Lisboa. Cabe recalcar que el Sporting de Lisboa es muy buen equipo, mis macizos. Entonces, pues no quedó tan mal. Su último resultado entre estos, 1-1. Yo en este me quedo con el empate. Empate y ligeramente un poquitito mejor el Santa Clara, pero vámonos inclinando más hacia el empate. Último juego de Bélgica, Mouscron versus Stade Truiden de la jornada 11 de la Pro League de Bélgica, como les mencioné. El Mouscron se encuentra en el lugar 18 con 3 puntos. En su último partido perdió como local 2-0 contra el Eupen. Sint Truiden se ubica en el lugar 14 con 9 unidades y ganó como local 2-0 a Standard Lieja. Bien, el último juego se lo llevó Sint Truiden. Yo en este me inclino igual por la sorpresa del Sint Truiden y quedaría visita. Bien, mis macizos, pues para concluir el video, el pasado también hay que decirlo, le atinamos nada más a 4 y fueron sorpresas. Hay que checarle, ya que estos del Pro Gol meten partidos bastante peligrosos, pero pues bueno, en una de esas le vamos a atinar. Recuerden suscribirse, al parecer tuvo muy buen impacto este video de el macizo progolero. Ahí vamos a estar metiéndole y esperemos también darle ahí a los 7 partiditos ahí de la revancha. Los vamos a estar analizando y estén al pendiente. Activen notificaciones y déjenme sus comentarios. A ver qué tal les parecen estos pronósticos del macizo del YouTube. Un saludo por ahí a los ya casi 1000. ¡Ánimo!